Le estaba diciendo que las montañas se van a formar por diversas razones. Vamos a mencionar algunas de ellas. Aquí tenemos originadas por agentes externos y agentes internos. Es decir, que tienen que estar involucrados tanto los agentes externos como los agentes internos. No puede actuar uno de ellos sin que no esté de una forma directa o indirecta el otro agente interno. Dentro de los agentes externos tenemos los agentes atmosféricos, los agentes hidrológicos y los agentes biológicos. Agentes estos que ya hemos tratado en otros puntos. Aquí, por ejemplo, en los agentes atmosféricos podríamos hablar de las lluvias, del viento, el calor, etcétera, etcétera. Los hidrológicos, todo lo concerniente al agua, agua congelada, agua de los ríos, etcétera. Los biológicos, el hombre, los animales, las plantas. ¿Por qué razón actúan estos agentes externos? Porque estos van a actuar sobre las rocas y minerales, ocasionando una degradación, una descomposición de las rocas primitivas, lo cual nos va a dar origen a una serie de sedimentos que van a ser arrastrados por el viento, el agua de lluvia, el agua de los ríos, los glaciales, los mares, etcétera, todo esto, y se van a formar los sedimentos. Luego tenemos los agentes internos, que actúan desde el interior de la Tierra. Existen una serie de agentes internos, como por ejemplo los movimientos tectónicos, los volcanismos y los movimientos sísmicos. Pero son estos agentes internos, los movimientos tectónicos, los que van a originar o los que van a intervenir directamente en la formación de las montañas. Estos movimientos tectónicos se van a dividir en dos grandes grupos, como son los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Los movimientos epirogénicos son movimientos verticales, tanto de ascenso como de descenso. Y los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, ocasionados todos por grandes presiones que se originan en el interior de la Tierra. Vamos ahora a ver cómo se va a formar un área geosinclinal. Un área geosinclinal es una gran cuenca que se va a formar de manera natural y que puede estar en un ambiente marino o en un ambiente continental. Esta área geosinclinal, si estamos aquí, como pueden ver acá, el nivel del mar, aquí se los tengo descrito, nivel del mar, NM, P, presión. Las áreas geosinclinales es una de las teorías que sostienen la formación de las montañas. Por ejemplo, aquí tenemos la parte continental, es decir, la litósfera. La litósfera está compuesta tanto por el SiAl, silicio-aluminio, que me representa la parte continental, y el SiMa, que es silicio y magnesio, que son los fondos oceánicos, compuestos por rocas basálticas. Estos grandes cerros que se pueden ver acá es lo que se llaman los cratones. Los cratones son rocas antiguas que datan de la era del Precámbrico, es decir, estamos hablando de aproximadamente 300.000 millones de años. Estos cratones estuvieron diseminados, dispersos en todo el planeta. Es así como podríamos hablar de los cratones de la América del Sur, de Guayana, de Australia, de América del Norte, de la parte europea, en fin, de esta serie de cratones que fueron los que aportaron, vamos a llamarlo así, la gran cantidad de sedimentos que se fueron acumulando hacia los mares poco profundos. Estos mares poco profundos se fueron llenando de sedimento a lo largo del tiempo geológico, de tal manera que este gran peso de sedimento
fue hundiendo los fondos marinos. Como ya sabemos nosotros, esta parte de la litósfera es una parte muy rígida, muy sólida, mientras que acá, en la segunda capa del interior de la Tierra, vamos a tener la zona peridotítica, que es una zona que ya tiende a ser más plástica. Por lo tanto, permite la flexibilidad que ejercen estos sedimentos para que esto se vaya hundiendo. Al empezarse a hundir, lógicamente actúan los agentes internos, es decir, las presiones que van a ejercer acá, empujando a estos cratones, y esto entonces empieza a deformarse, o bien se puede deformar o se puede fracturar, dando origen, en el primer caso, cuando se forman esa serie de dislocamientos, vamos a tener los pliegues. Si origina una fractura, vamos a tener entonces las fallas. Cuando esto empieza a dislocarse, empieza a deformarse, vamos a tener esto que vemos acá. Esto es realmente ya una área geosinclinal formada a través de los años geológicos. Esta parte serían los mares todavía, y esto acá serían las nuevas montañas que se están formando como consecuencia de estos sedimentos que se acumularon acá en esta zona de mares poco profundos. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros vamos de Puerto La Cruz, pasamos por Guanta, rumbo a Cumaná, nosotros vemos esta serie de cerros, de montañas. Eso es un geosinclinal. Toda esa serie de montañas que nosotros vemos son montañas. E incluso las islas que nosotros vemos por allí cerca, llámese La Borracha o cualquier otro tipo de isla que esté por allí, Isla de Plata, eran parte de ese geosinclinal que conforma esa gran montaña que tenemos en el periodo que comprende de Puerto La Cruz hacia Cumaná. Y por supuesto, producto de la erosión marina, parte de ello quedaron que nosotros podemos conocer, o que podemos ver, o que podemos leer en cualquier lado. Y estos cerros son los cerros que nos quedan o bien del lado derecho o del extremo izquierdo. Esa es una de las explicaciones de la formación de las grandes montañas a través de las áreas geosinclinadas. Hablando de estos pliegues, nosotros vamos a tener que los pliegues van a tener unas partes o elementos. Aquí tenemos el eje del pliegue, tenemos el plano axial, los flancos y el núcleo de un pliegue. ¿Cómo se clasifican los pliegues? Porque los pliegues no son todos iguales. Lo vamos a tener que se van a clasificar de acuerdo a su forma y de acuerdo a su plano axial. De acuerdo a su plano axial lo vamos a clasificar. En el primer caso, de acuerdo a su forma, se van a clasificar en anticlinales y sinclinales. Aquí los tenemos. Esta serie de entrantes y salientes son pliegues. Se han formado como consecuencia de grandes presiones donde ha habido un depósito horizontal y las presiones actúan y lo van a deformar, lo van a dislocar. Esta parte alta que vemos aquí, esta parte alta, las partes salientes son los anticlinales y estas depresiones que vemos aquí son los sinclinales. Sinclinal, anticlinal, sinclinal, anticlinal. Eso es la clasificación de acuerdo a su forma. La otra clasificación, de acuerdo al plano axial, se pueden clasificar como pliegue normal o simétrico. También se le pueden llamar pliegues rectos. Otro grupo, los inclinados
o asimétrico. Otro, los tumbados, acostados o en forma de abanico. Son realmente los pliegues más conocidos que se pueden encontrar en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un pliegue que es normal. ¿Por qué se dice que el pliegue es normal? Si nosotros pasamos una línea que va desde la parte más alta hasta la parte más baja y asumimos que este es el horizonte, este eje me va a dividir a este horizonte en dos partes iguales. Es decir, me va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros decimos que hay simetría en ambos lados. Por lo tanto, el pliegue es normal o simétrico. Ahí es cuando se dice que el pliegue es normal o simétrico. Aquí aproveché para colocarle algunas de las partes del pliegue. El flanco, mencionado por allá anteriormente. Los flancos son las partes laterales de un pliegue. Este sería el plano axial, que es lógicamente el que se toma como referencia para clasificar a los pliegues. Y dentro de ese plano axial está también el eje axial. Esta parte de aquí abajo podríamos llamarla el núcleo, esta parte de aquí abajo. Aquí tenemos otro ejemplo de pliegue. Como pueden ver, difiere del que antes le he explicado. Aquí este pliegue tiene una pequeña inclinación. Si nosotros buscamos el plano axial que viene por acá y pasamos una línea horizontal, vemos que no hay concordancia entre los ángulos formados. Es decir, este es mayor y este es menor de 90 grados. Lógicamente los dos me van a sumar 180 grados. Entonces se puede ver que aquí este pliegue tiene una inclinación hacia el extremo derecho. De allí su nombre, pliegue inclinado. Por supuesto, están los tumbados, los acostados, los abanicos, que ustedes tendrán que buscar y ver cuáles son las características de ellos, por qué tienen ese nombre. Vamos entonces a pasar a la parte de la falla. ¿Cuándo se forma una falla? Una falla, lógicamente, se forma cuando estos pliegues no solamente se han plegado, se han deformado, sino que se han fracturado. Por ejemplo, por aquí puede existir una fractura y, lógicamente, no hay concordancia entre estos puntos. Esto que estoy dibujando aquí o que dibujé acá no es para hacer el dibujo más bonito, sino simple y llanamente que esto me representa un tipo de roca sedimentaria. Esto me representa una arenisca y esto me representa una caliza. Esto que vemos aquí abajo, esta es la caliza y esto es un conglomerado. Entonces, si aquí, por ejemplo, hay una fractura, se rompe esto, vamos a ver que se puede dar el caso, dependiendo del tipo de la falla, que este bloque suba o que este bloque baje. Vamos a ver cuáles son los tipos de las fallas. O vamos a ver primero los elementos de la falla. Aquí tenemos los elementos o partes de la falla. El plano de la falla, los labios de la falla, el salto de la falla y la línea de la falla. Para nosotros clasificar la falla, tenemos que tomar como referencia el plano de la falla, es decir, clasificación de acuerdo al plano de la falla. Lo podemos clasificar en 5 grandes grupos, como son la falla vertical, la normal, inversa, horizontal y hay también las fallas tectónicas. En fin, hay otros tipos de falla, pero no los vamos a tratar en esta clase. Vamos a ver entonces un ejemplo de cada una de ellas. En este caso tenemos la falla inversa. Vamos a fijarnos lógicamente en estas flechas. Aquí estoy señalando una flecha, la cual indica hacia arriba.
Esta otra flecha me indica hacia abajo. Y aquí abajo tengo una P que me representa presión. La tengo aquí arriba. Presión. Presión como consecuencia de los movimientos tectónicos. Esta estratificación estaba originalmente en una forma horizontal y hubo una gran presión y, por supuesto, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración, es las condiciones del terreno. Todos los materiales del universo, tienden a tener 3 etapas de deformación o característica de ellos. Por ejemplo, un material puede ser muy elástico, es decir, si tienes un material elástico, lo alas y la presión cede, él vuelve a su posición original. Vamos a buscar, por ejemplo, una liguita, la alamos. Si la soltamos, ella vuelve a su posición original. Es decir, si la fuerza no rebasa esos límites de elasticidad, lógicamente no pasa nada. Si por el contrario el material es muy plástico, entonces cuando la fuerza actúa se va a formar esto, se forman los pliegues. ¿Por qué? Porque el material es muy plástico. Es como que ustedes tuviesen una plastilina, la alan o la deforman, va a quedar deformada. Por eso se forman los pliegues, no solamente por la presión, lógicamente, es un factor importante, pero también lo es las características del terreno. Si es muy plástico, se deformará. Pero por el contrario, si el material es muy frágil, entonces lógicamente se va a fracturar y me va a dar origen a las fallas. En este caso, nosotros podemos ver esta parte izquierda, se llama labio levantado porque está arriba, y este es el labio hundido. Ahora ustedes dirán, bueno, y esas fallas, este labio, ¿cuál será su distancia? Bueno, pues se tiene que ir al terreno, se tiene que verlo. Vamos a hablar específicamente de nuestra falla más próxima, que la tenemos aquí en Sucre. Ojo, una de las más grandes, porque en cualquier parte de Sucre podemos conseguir una falla, como también la podemos conseguir en la zona de Anzoátegui, de Monagas, de Miranda, puesto que son zonas que pertenecen a la región nororiental, que es la zona más sísmica de Venezuela. ¿Por qué es la más sísmica? Siempre les explico. Primero, porque esa es la parte más joven de nuestro país, que está todavía en proceso de formación. Y en segundo lugar, es donde se encuentran las fallas más grandes del país. Entonces, esta parte, este labio levantado puede tener, por ejemplo, 40, 50 kilómetros de extensión, y esta puede tener la misma proporción. Y no solamente eso, sino que esto puede estar al descubierto, es decir, en la parte continental, y su extensión seguirá en un punto determinado donde se encuentre en los fondos marinos. Eso es una falla. Ahora bien, ¿por qué se dice que esta es una falla inversa? Tenemos que tomar como referencia el plano de la falla. Aquí, en este caso, tengo descrito los elementos de la falla. El desnivel que existe entre un bloque y el otro se llama salto de la falla. Este desnivel se llama salto de la falla. Estos se llaman labios, como le dije anteriormente. Este sería el labio levantado y este será el labio hundido. Esta línea que me divide los dos bloques, esta línea es el plano de la falla. Si nosotros proyectamos, ponte de aquel lado, por favor. Si nosotros proyectamos toda esta extensión para acá, esto sería la línea de la falla. Ahora bien, en este caso, nosotros podemos ver que el labio levantado está recostado
sobre el labio hundido. Allí se dice que la falla es inversa. Si por el contrario nosotros vemos que el labio hundido reposa sobre el labio levantado, decimos que la falla es normal. Esas son algunas de las fallas que se conocen a nivel mundial. Y lógicamente le estoy hablando solamente de 2 de ellas para que ustedes busquen las otras fallas, que son las más fáciles de conseguir y son más fáciles de explicar. Jóvenes, estoy completamente a la orden. Cualquier información, cualquier duda, me pueden llamar, podemos conversar. Y recuerden que este es el primer examen. No recuerdo en este momento para cuándo está pautado, pero sí creo que es para esta semana. De todos modos, busquen en su aula virtual, allí tienen la planificación y podríamos conversar. Feliz día y hasta la próxima. Espero que les sirva de mucho.